Hoy voy a instalar un servicio de alertas meteorológicas en mi Home Assistant. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Lo primero que voy a hacer es darle las gracias a Litus por haberme informado de esta integración. Él sabe que me gusta mucho todo lo relacionado con la meteorología y además hemos visto últimamente que el tiempo está muy revuelto en la península ibérica, que hemos tenido grandes desastres naturales y tener en nuestro Home Assistant un sistema de alertas meteorológicas nos puede ser de mucha utilidad y nos podría llegar a salvar la vida. La verdad que a veces estamos más pendientes de nuestro Home Assistant que de noticias que llegan del exterior, y con este sistema de alertas pues podemos programar automatizaciones que nos avisen que si hay una alerta amarilla, una alerta roja en nuestra zona, pues avisarnos y que no nos pille desprevenidos. La integración es muy simple de instalar, ahora lo vamos a ver. Y también vamos a ver alguna de las automatizaciones pues que yo he creado. Así que venga, vamos al ordenador a ver cómo instalar este sistema de alertas meteorológicas. Bien, para instalarla vamos a ir a esta página de Tecnoifoto, que tenéis el enlace abajo en la descripción, y aquí está toda la información. Para crear la alerta meteorológica para nuestra provincia, pues lo tenemos que hacer así. Vamos a poner Platform, que a ver si tengo el ejemplo por aquí. Aquí tengo el de Girona. Platform Meteo Alarm, ¿vale? Esta es la integración Meteo Alarm. Name, vamos a poner el nombre que queramos. Yo pues sugiero poner el nombre de la provincia que estamos controlando. Country, Spain. Province, aquí la provincia que a nosotros nos interesa. En mi caso, Girona. Y el idioma, español. Yo también creo muy útil, bueno, yo al menos lo he hecho, de crear un sensor para cada provincia de España. ¿Por qué? Porque si hay una alerta meteorológica en la provincia de al lado, pues es muy fácil que nos dé a nosotros también. Después, si tú quieres crear el sensor para cada provincia de España, puedes venir aquí, que aquí pone, aquí las tienes. Pues vienes aquí y he creado esta página con todos los sensores de España y de las islas, tanto Canarias como de Mallorca, y también de Ceuta y Melilla. ¿Vale? Después aquí vamos a ver también que tengo una automatización que me avisa de todas las alertas que hay en España. Vamos a regresar aquí. Y una vez tenemos esto, vamos a ir a nuestro Home Assistant. Mejor dicho, yo voy a ir a Visual Studio. Ya sabéis que me gusta mucho el Visual Studio y que lo recomiendo. Aparte, es un programa gratuito. Si tú aún no lo tienes y te lo quieres instalar, aquí arriba y abajo en la descripción te dejo un vídeo donde digo cómo instalarlo. Ahora voy a dar por hecho que ya lo tienes instalado o que estás utilizando otro editor de código. Y tenemos que ir al archivo binarysensors.yam, que es este de aquí. Si tú no lo tienes, pues lo creas, es muy fácil, lo creas por aquí, New File, le darías aquí, le pondrías el nombre que quisieras, que en este caso sería binarysensors.yam, y ya lo tendrías creado. Una vez lo tuvieras creado, tienes que ir al archivo configuration.yam y decirle que incluya este archivo, que sería esta línea de aquí, binary sensor, include binarysensor.yam. Con esto, pues nuestro Home Assistant ya cargará todos los sensores que nosotros vayamos a crear aquí. Regreso aquí y como vemos, pues aquí yo tengo lo que hemos visto en la página web, todos los sensores de España. Vale, una vez tengamos hecho esto, ahora sí vamos a Home Assistant. Nos vamos a ir a las herramientas para desarrolladores y vamos a reiniciar nuestro Home Assistant. Va a verificar y ya le daríamos en reiniciar. Yo la verdad no lo voy a hacer porque ya lo tengo todo instalado.
Y una vez ha reiniciado, lo que vamos a hacer es venir aquí, instalación y configuración de MeteoAlarm Card. Esta es la card que nos va a permitir ver de forma muy gráfica si tenemos algún tipo de incidencia meteorológica en nuestra provincia. Después aquí vais siguiendo todos los pasos que se describen y no vais a tener ningún tipo de problema para instalarlo. Una vez lo tenemos todo instalado, pues vamos a ver cómo queda esta card. Voy a ir a mi Home Assistant, voy a venir aquí y hoy pues en mi provincia, en Girona, tenemos bastante aire y hay un aviso de costeros. Esto es sobre todo a nivel del mar, ¿vale? Pero vemos que es un aviso de nivel naranja, o sea que en ciertas zonas de Girona hoy el viento está pegando fuerte. Ahora aquí solo vemos un aviso, vamos a ver una captura de pantalla que saqué hace unos días que la cosa estaba peor. Aquí tengo esta captura de pantalla de hace unos días que en Girona, bueno, en Girona hay zonas de mi provincia que es común que haga mucho aire y que haya costeros, pero en otras zonas pues tenían aviso de lluvias de nivel naranja y aviso de lluvias de nivel rojo. Sobre todo si tenemos un aviso de nivel rojo tenemos que estar con precaución de ver qué es lo que está pasando y sobre todo qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Una vez hemos visto pues ya cómo se ven los avisos, vamos a ver algunas automatizaciones que yo os propongo. Y como no, pues regresamos a la página de Tecnoifoto y aquí hay varias automatizaciones. Cada uno puede hacer las que quiera, pero yo os doy algunas ideas. Resumen diario de alertas. Yo cada día por la mañana, pues mira, me gusta saber qué problemas meteorológicos hay en toda España. Y después pues aquí tengo un sensor que me verifica si hay algún aviso y me manda una notificación por Telegram que me dice pues los problemas que hay en cada provincia. Otras automatizaciones útiles, pues notificación de actualización de alerta cada 6 horas. Si tenemos un aviso meteorológico, aquí mientras dure este aviso meteorológico, cada 6 horas voy a recibir una actualización del estado. Va bien estar informado, ya digo yo, si tenemos alertas meteorológicas. Podríamos poner una luz que cambie de color dependiendo de la alerta. Esto pues es una idea. Si tenemos alerta roja, pues podemos hacer, por ejemplo, que una tira LED o una bombilla LED que tengamos de estas de colores, que sea RGB, pues se ponga en color rojo. Aquí me notifica cuando finaliza una alerta meteorológica también. Pues mientras dura la alerta meteorológica cada 6 horas me está avisando, pero cuando finaliza la alerta también me avisa. Y bueno, aquí son algunas ideas, aunque yo no tengo ni riego ni persianas automáticas, pero que gracias a las alertas meteorológicas, pues si vemos que es un día que va a llover mucho, pues podemos apagar el sistema de riego o incluso podemos bajar las persianas. Después aquí ya depende de lo que tenga cada uno en su casa. Son ideas, ya digo, son ideas que se me han ocurrido que podemos hacer con estas alertas meteorológicas. Bueno, pues ya hemos visto que la integración es súper fácil de integrar en nuestro Home Assistant y que después le podemos sacar mucho partido ya con la tarjeta y si no también con las automatizaciones. También os voy a decir que estoy probando otro tipo de tarjetas que yo creo que aún nos complementará más toda la información, pero aún la estoy probando, aún no me funciona del todo bien. Cuando la tenga del todo bien haré un siguiente vídeo para explicar esta nueva tarjeta. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.